Uno de los más prestigiosos centros de pensamiento en Washington, en los Estados Unidos, publicó un informe en el que revela que aparentemente muchos de los bloqueos y actos de vandalismo en las ciudades y carreteras colombianas harían parte de una estrategia de guerra asimétrica que estaría promoviendo el régimen de Nicolás Maduro desde Venezuela para afectar a Colombia. ¿Qué más dice el informe? Mario Villalobos, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Se trata de un informe del Center for a Secure Free Society, una organización que lleva 10 años estudiando a fondo la evolución de la política venezolana y su injerencia en el continente. El documento obtenido en exclusiva por Redman Noticias revela dos preocupantes situaciones. Primero, que los colectivos chavistas, paramilitares reclutados y formados desde el gobierno Chávez estarían detrás de la violencia en las calles. Y por otro lado, que ese sería el primer paso para comenzar a consolidar la expansión del régimen de Maduro más allá de sus fronteras. El informe se llama Asalto asimétrico a Colombia y cita con preocupación cómo en pleno desarrollo del paro colombiano, el 5 de mayo pasado, desde la cuenta oficial de Twitter de su Ministerio de Defensa, el régimen venezolano publicó un mapa en el que revela sin pudor sus intereses expansionistas, incluyendo en él buena parte del oriente de nuestro país. El territorio y los demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. Para los autores del informe no se trata de un reclamo retórico e histórico, sino que en el contexto del paro revela que Venezuela ya puso en marcha lo que llaman la guerra asimétrica contra Colombia, que en su momento diseñó el mismísimo Hugo Chávez. La visión distinta que tiene Hugo Chávez es no ver el crimen organizado como algo que hay que luchar contra ello, ve como un parte de que hay que utilizarlo para poder tener presencia en lugares donde sus fuerzas armadas no lo pueden tener. Entonces eso lo elaboran hace tiempo. Y lo que buscan construir escenarios y diferentes momentos y oportunidades para poder ejecutarlo. Según el informe, una de las formas de esa llamada guerra asimétrica es aprovechar una situación límite al interior de Colombia para pescar en río revuelto. El régimen venezolano se ha preparado durante décadas para este momento, cuando el Estado colombiano se encuentra en su punto más débil, y tienen la estrategia asimétrica de utilizar las redes ilícitas como la vanguardia en este siglo XXI para conquistar más territorio de su vecino. En otras palabras, infiltrar las manifestaciones pacíficas para desestabilizar las calles y crear violencia en forma sostenida es una oportunidad inmejorable. El descontento es legítimo y eso pasa por razones legítimas, y el paro creo que es legítimo, pero lo que pasa es que el régimen tiene tan elaborado su estrategia que pueden capitalizar en cualquier momento para después llevar algo que sería un paro nacional pacífico en otros instantes y llevarlo a niveles extremos de violencia y vandalismo, cosas que son mucho más extremos del descontento mismo. El informe revela que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien desde hace años enteros está al frente de los llamados colectivos chavistas, ha venido advirtiendo en sus recientes declaraciones públicas lo que quieren hacer en Colombia. El 7 de abril, antes de las protestas actuales, Diosdado Cabello volvió a emitir una amenaza velada en Colombia en su programa de televisión El Mazo Dando, afirmando vamos a hacer la guerra en su territorio, en respuesta a la posible agresión percibida contra el régimen venezolano. La guerra asimétrica ya llegó a Colombia. Para los autores del informe, detrás de los bloqueos sostenidos, los episodios de vandalismo y los enfrentamientos armados que han provocado decenas de muertos y desaparecidos y que tienen en vilo la seguridad alimentaria y a media marcha la economía del país, estaría la presencia del régimen de Maduro. Donde sí vimos esas tácticas urbanas es en Venezuela. Los colectivos tenían esas tácticas de cómo monitorear un barrio, cómo entrar y salir de las calles sin detección. Con el apoyo del régimen, la inteligencia del régimen y sus aliados internacionales, los colectivos llegaron de ser un grupo de pandillas a un grupo de terrorismo urbano muy sofisticado que controla su población. Prueba adicional de ello, aseguran, es la crítica situación del Valle del Cauca, especialmente en Cali y Buenaventura. Mientras las Fuerzas Armadas y la policía trabajan en contener los desmanes, los narcotraficantes puros, las disidencias de las FARC, el ELN y el llamado cartel de los soles que involucra a altos mandos militares de Venezuela están haciendo su agosto. Ya sea a través de terrorismo urbano o enfrentamientos fronterizos, estos escenarios presentan múltiples oportunidades para que Venezuela despliegue su estrategia de guerra asimétrica en territorio colombiano. El régimen de Maduro ha integrado plenamente la estructura asimétrica de defensa de Venezuela con el ELN y las disidencias de las FARC
que se han convertido en grupos narcoterroristas binacionales con igual presencia en ambos países. Venezuela prácticamente vive de la economía ilícita porque no tiene una economía formal funcional, y esa economía ilícita lo están traspasando a Colombia, donde ya existió una gran industria de narcotráfico y otro microtráfico, y hay todos estos grupos subversivos, estos grupos armados, estos grupos violentos viven y por eso Cali me llamó la atención. Y como si fuera poco, el informe confirma que, tal como lo reveló en exclusiva Red Más Noticias, la guerra de desinformación se trasladó a las redes sociales. Los autores confirman que otro estudio independiente revela que hay profesionales a sueldo que difunden videos falsos sobre lo que pasa en el paro. Según el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, la sesgada información también fue generalizada durante las actuales protestas en Colombia. Un ejemplo ordinario se da cuando reciclan videos de protestas en otros países y presentarlos incorrectamente como imágenes de protestas actuales. Los autores del informe sostienen que detrás de esa ola de noticias falsas en Internet también están los interesados en que el caos siga reinando en Colombia. Se puede ver claramente un ámbito directo de este régimen y sus aliados internacionales, donde pueden amplificar falsas narrativas, pueden utilizar granjas y trolls y diferentes cuentas y tácticas de desinformación para construir una percepción sobre lo que está pasando en Colombia. El informe, que pronto estará en poder del Departamento de Estado de Estados Unidos y que ya está en manos de varios de los más importantes congresistas de ese país, cierra advirtiendo que Colombia asiste a un asalto a su democracia y al Estado de Derecho, y que los manifestantes pacíficos no son los culpables de las crisis, sino sus víctimas. Mario Villalobos, Red Más Noticias.